Muy buenos días, amigos de Reconquista Network. Iniciamos una semana más, semana laboral. Iniciamos transmisiones aquí en este canal y en esta ocasión tenemos por primera vez un invitado muy especial. Yo sé que hoy se celebra, al menos acá en los Estados Unidos, el Día de San Patricio, pero como cayó ayer, o sea, lo recrearon para hoy, como usted sabe mejor que yo, padre. Entonces hoy técnicamente es el Día de San Patricio. Mañana es el día de San José. Evidentemente hay compromisos y casos de fuerza mayor que no vamos a poder hacer el en vivo mañana, entonces lo movimos, se acomodaron los calendarios y vamos a hacer hoy una entrevista con el padre para que nos hable sobre San José, santo patrono protector de la iglesia. El canal, por cierto, padre, está consagrado a San José. Tenemos aquí muchos devotos de San José y pues pensamos, muchas de las personas que estamos aquí conectados por medio del chat del canal y todo, que es necesario, no solo bueno, si es necesario, pues aprender un poquito más de él. Y bueno, se encuentra con nosotros el padre Luis, y corrígeme si lo estoy diciendo equivocado, padre Luis Chumpen, acento en la E, Así está bien. Sí. amén, desde el Perú. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días. Buenos días, Luis, gracias por invitarme a tu programa. Eres mi tocayo, tenemos el mismo nombre. Sí. Bueno, yo estoy desde Perú y me da mucho gusto estar en tu programa, ¿no? Para hablar de este santo patrón. Claro que sí, es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Si antes de comenzar, padre, nos podría dar el honor de decirnos rápidamente, pues a usted es sacerdote, ¿a qué se dedica? ¿Es pastorea o es teólogo o es un poquito de todo? Para que la gente esté familiarizada con usted, padre. Sí, bueno, soy peruano, como dije, soy religioso oblato de San José, mi congregación es Oblatos de San José, y también soy sacerdote, soy vicario parroquial actualmente en la parroquia San Nicolás de Tolentino, de Cajabamba, en la diócesis de Cajamarca. Y trabajo generalmente con jóvenes, ¿no? En lo que es la formación, también soy docente de religión en el colegio que tenemos aquí en Cajabamba, y tengo también mi canal de YouTube y página de Facebook, Justos Veritatis, dedicado a San José también. Fíjese nomás, qué privilegio. Tenemos un invitadazo de lujo. Padre, pues bueno, como ya lo hemos especificado al inicio de este programa, mañana técnicamente es la festividad de San José, nuestro santo patrono. Hay muchas imágenes de San José, una de estas que estamos viendo en pantalla. Hay diferentes maneras en que lo describen y todo. Pero, padre, antes de entrar sobre San José, nos gustaría que por favor nos guiara un poquito. Digamos que alguien es la primera vez que está familiarizado. Sí que han escuchado, porque evidentemente han escuchado los evangelios, pero digamos, bueno, sí es cierto, se están dando cuenta de todo esto. ¿Y quién es José? O sea, ¿con qué le gustaría a usted, si alguien le dice a usted, padre, uno de sus estudiantes, ¿y qué relevancia tiene José? ¿Quién es él? ¿O por qué me debe interesar aprender de él? ¿Qué le respondería usted, padre? Sí, eh, yo sé que San José, como decía un profesor que yo conozco, bueno, allá de la Facultad de Teología, yo soy teólogo también, él dijo una vez, ¿no? Que San José es el gran desconocido, a semejanza del Espíritu Santo, pero de la Sagrada Familia, ¿no? Y es que quizás como se menciona muy poco en los evangelios, solamente en el Evangelio de San Mateo, los 2 primeros capítulos son dedicados a San José. ¿Por qué? Porque como Mateo tiene como destinatarios a cristianos procedentes del judaísmo, Mm. tiene que demostrar a través de la genealogía, porque los judíos lo primero que ven son las genealogías, a ver si hay origen judío. En este caso, Oh. quería demostrar Mateo la descendencia davídica de Jesús, que se Ujú. lo da el mismo José, ¿no? Por eso que vemos cómo Mateo también presenta la anunciación de José, lo que no hace San Lucas. San Lucas sí Oh. menciona a San José cuando el ángel, le dice, ¿no? Cuando vas a anunciar, le dice, se presentó a una virgen, ¿no? Que estaba desposada con un hombre llamado José. Ujú. Y hay referencias en otros evangelios con respecto al hijo del carpintero y tal, ¿no? Y por eso como vemos que solamente en el evangelio de San Mateo describe de un poquito más a San José, pues casi como que muchos no le toman importancia o creen que simplemente fue alguien puesto de casualidad. Sí. Ahora les digo, en realidad no fue así, porque, a ver, Dios quiso, ¿no? Quiso, así como quiso que María fuese la madre del Redentor, pues quiso que José sea el padre, el custodio del Redentor. Lo pone Mateo. Mateo justamente en esa anunciación, en el sueño de José, le dice, o sea, lo concebido en ella, en María, es obra del Espíritu Santo, ¿no?
tú les pondrás por nombre Jesús. Y ese cargo lo tenía que hacer el papá. Por tanto, era necesario que el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿no? El Verbo encarnado, niño, frágil, que se hizo frágil por nosotros, tuviera la protección de un varón, sí era necesario. Y eso lo sabía muy bien el Padre Dios, ¿no? Era necesario, de todos modos. Por algo también, si vemos en el Génesis, los creó varón y mujer, Ujú. obviamente porque cada uno tiene su característica propia en la familia. Entonces, en esos tiempos, incluso donde la mujer viuda no contaba mucho, o la mujer separada o abandonada por su esposo quizás no contaba mucho, era necesario la presencia de un varón, tanto por el contexto cultural, ¿no?, del tiempo, pero también porque la misma familia naturalmente exige la presencia de alguien que proteja, provee y sustente la familia. Y ese cargo le pertenecía a José. Entonces, si era necesario y era querido por Dios que él mismo asumiera esa función y sea la sombra del Padre Dios para Jesús, sí, ha sido querido por el mismo Dios. No, eso sí está, o sea, está constatado en la Sagrada Escritura, el mismo Mateo, en Wow. el pasaje de la Anunciación, ¿no? A José, ¿no? Cuando el ángel le habla por sueños. ¿Era voluntad de Dios que él fuera? Sí. Entonces, una cosa muy interesante que dice la Quetzalcoatl Deus. ¿Qué es la Quetzalcoatl Deus? Y te la voy a explicar, ¿ya? Voy a poder, si puedo, este, Abrirle ahí en el documento en su pantalla. sí, voy Sí, a en ver, lo que por cierto ahí se abre. Gracias a las personas que están haciendo los comentarios. Y fíjese sí, qué buena reflexión nos hizo pensar, padre. Bueno, a mí ahorita que dice esto fue deliberado, claro que lo sabemos, pero eh, de todas las personas que Dios tenía conocimiento que iban a existir en toda la humanidad, evidentemente desde su plan creador, escoge a José, no escogió a David, no escogió a Sansón, sí, personas que tenían capacidad guerrera y protectora y poder y todo, o sea, y muy buenas. Incluso no escogió a Noé, o sea, que es otro de mis personajes favoritos. Fue a José, qué interesante. O sea, algo tenía ese José, o tiene ese José, vamos a ponerlo así, para que Dios mismo lo haya elegido. A ver, ahí se sí. ve. Justo en la Quetzalcoatl Deus se dice Urbis et Orbes Decretum, ¿no? Donde Papa Pío IX proclama a San José como patrono de la Iglesia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el motivo, no? Vamos a ver, que me estoy ya. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, se refiere al hijo del patriarca Jacob, Ah, gobernador sí, de toda la tierra de Egipto, para que asegurase el pueblo su sustento, así al llegar la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, del cual el primero era un símbolo. Le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión, y lo eligió por custodio de su tesoro más precioso, porque tuvo por esposa a la Inmaculada Virgen María, de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro Señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo de José, al que estuvo sometido, y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal, y con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna, ¿no? Voy a seguir un poquito más. Por esta sublime sí. dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró con sumos honores y alabanzas, imploró su intercesión en los momentos de angustia. Bueno, hasta ahí para explicar un poquito el Ujú. contexto de este documento. A través de este documento, el Papa Pío IX proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto histórico? En Ajá. 1870 estaban en pleno Concilio Vaticano I y hubo una invasión, ¿no?, de los anticlericales masones de ese tiempo que intentaron unificar Italia. Bueno, sí lo hicieron, sí unificaron Sí. Italia, y para ello tenían que invadir los estados pontificios para consumar esta esta unión, ¿no? Si Ujú. no me equivoco, en ese tiempo las tropas francesas salieron, porque eran las tropas francesas que cuidaban, más o menos custodiaban esa parte, y entraron los mismos, los mismos anticlericales, ¿no? Tomando por prisionero, por así decirlo, a Pío IX. Entonces, por este contexto, el Papa Pío IX proclama a San José como patrono de la Iglesia,
universal de la Iglesia Católica, ¿ya? Mm. Diciendo una cosa muy interesante de que el José del Antiguo Testamento tiene cierta similitud con el José, con nuestro José, con el San José, Ah, ¿a ¿no? poco? Él lo dice, ¿no? En el Quod Mammodum Deus, ¿ya? ¿Qué significa Quod Mammodum Deus? Justamente lo que estoy sombreando, del mismo modo que Dios, ¿no? Que son las primeras palabras del documento, ¿no? Entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, ¿no? Como así como José del Antiguo Testamento fue designado para sustentar, ¿no? Procurar el sustento al pueblo de Egipto, ya que se venía difícil, es lo mismo este otro José, pues fue constituido protector, ¿no? Y príncipe de la casa, ¿no? Para cuidar a María y cuidar al niño Jesús, ¿ya? Y una cosa muy bonita, ¿ya? Eh, este José no solamente lo vio, sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal, con cuidado solícito, ¿no? Alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo, ¿ya? Entonces, Mm. es lo que más o menos ilustra una característica muy principal en José, que es la protección, no solamente la protección, sino también la ternura, ¿no? Mm. Quizás esto no lo describe mucho el Evangelio de Mateo, solamente describe el rol que él cumplió de la protección y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y otra característica importante en San José es el cuidado de los intereses. Ah, hubo una desconexión ahí. Ahorita se vuelve a conectar el Padre para las personas que nos están viendo. Justamente hablando de esta encíclica, el Papa Francisco publicó en el aniversario, creo el 150 aniversario de esta encíclica, Patris Corde, curiosamente, que es la extensión sobre esta encíclica. Ahorita ya que se conecta el Padre, lo ponemos de vuelta. Y evidentemente le iba a preguntar, de hecho, al Padre ahorita que regrese. Ah, ya está. Mira, aquí estamos de vuelta, Padre. Deje, lo pongo. Sí, disculpe Hay, que se ha puesto no, mal la pues la señal. gajes del oficio, así funciona la tecnología, no se Sí, preocupe. sí, sí. Esa encíclica, ahorita le está comentando a la audiencia que el Papa Francisco hizo un seguimiento, una encíclica, Patris Corde, y hay una frase, ahorita que mencionó la ternura, me acordé precisamente de esta parte, no ver todo el extracto, sino la primera oración que dice, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Bueno, ya ustedes pueden seguirle leyendo más, está muy interesante, pero todo eso lo que enseña y siempre con el prisma, vamos a ponerlo así, de esa ternura paternal que no sé usted, padre, pero a veces hoy en día, al menos en Occidente, está muy ausente. Muchos hombres desencantados de la familia. Sí, retomando, ¿no?, lo que estaba diciendo acerca de esta protección de que hace, que se ve en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Como decía, la cuendamó un dedo que lo abrazó, lo besó, lo cuidó con solícita consideración, ¿no? Entonces, los oblatos tenemos esta frase: cuidar los intereses de Jesús. Y como Mm. dije, José antepuso los intereses de la voluntad de Dios a los propios intereses. Hace poco, la semana pasada, cuando di una charla a los jóvenes que tenemos acá acerca de José, yo enfaticé mucho la figura del varón en la familia y paterna, Mm. y me decía, yo no sé si hubiera sido capaz de aceptar lo que José aceptó, ¿no? El criar un hijo que no era suyo y pasar por todas estas peripecias que él mismo había aceptado, asumido, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de ir a Belén y que en Belén no encontrase el lugar. El hecho de que viniese el ángel de nuevo y le dijera: "Anda a Egipto porque Herodes quiere matar al niño", Uh. entonces tuvo que ir. Y una de las cosas que digo, él no titubeó ni dudó, simplemente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Como es una característica también del varón, o sea, el varón cuando hay un problema, soluciona, Sí. busca solucionar. Y muchas veces nosotros tenemos la capacidad más que las mujeres de pensar fríamente, para calcular y buscar una solución. Es por eso, y puede ser risible lo que voy a decir, ¿no? Que cuando una mujer, porque cada uno tiene su característica, ¿no? Ujú. Nosotros, cuando una chica nos dice, sea la esposa, sea la amiga incluso, o sea la novia, ¿no? Quien sea, la mamá incluso, o la hermana, se me rompió el pantalón, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a decir el varón? Pues cóselo.
Y después te dice la mujer después, pero ya sé que tengo que coserlo, pero yo no quiero que me des soluciones, yo quiero que me comprendas. Y es que yo no sé cómo quieres que te comprenda, ¿no? Entonces, Cualquier esposo puede confirmar eso. Sí. sí, sí, o sea, yo voy a solucionarlo, ¿sabes por qué? Porque el varón va a buscar solucionar, va a buscar, como ahora dice, no, va a resolver, ya bueno, ya, buscar resolver, busca que la familia esté bien y si la esposa por ahí se le rompe la ropa, pues lo que va a hacer el varón, bueno, vamos a comprar nueva ropa o te lo cosemos y ya. Pero la mujer lo primero que quiere es ser entendida, pero yo no sé cómo, pero ya, es su característica, que es muy Sí. importante para la crianza de Sí. los hijos, ¿no? Nosotros también tenemos otras características que también son importantes para que la familia tenga estabilidad. Y es lo que procuró José, ¿no? Antepuso los intereses de su hijo, de Jesús, porque legalmente era su hijo y ante los ojos de los hombres era su hijo, ¿no? Entonces, él puso los intereses de su hijo como primero, que era obviamente anteponer la voluntad de Dios a los propios intereses. Y obviamente después de esto y después también de lo que ilustra Lucas con respecto a lo que es la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo, no se sabe más de la vida de Jesús, la vida oculta. Entonces uno se pregunta, ¿qué cosas hacían la Sagrada Familia de Nazaret? Pues vivían como toda familia de la época, obviamente cumpliendo sus deberes como judíos, las oraciones, el trabajo, que San José lo hacía de manera espectacular, ¿no? De esa manera procuraba el sustento. Y ante los evangelios apócrifos que dicen que Jesús tuvo acciones extraordinarias, pues los tomamos todo mostrándole Mm. el pasaje cuando Jesús va a Nazaret, desenrolla el libro, ¿no? Lee el pasaje del profeta Isaías y después Ujú. comienza a hablar y la gente se sorprende, ¿no? ¿Y de dónde saca esa sabiduría? ¿No es este el hijo de José? Es decir, durante la vida oculta no hubo nada extraordinario como milagros. Como decía nuestro padre fundador, San José Marelo, Jesús y José realizaron todo esto, o sea, vivieron una vida ordinaria vivida de manera extraordinaria. Ok. Que lo que enfatizamos es la santidad en las pequeñas cosas, que ahorita voy a ir diciendo, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, es San José el que procura el sustento y por tanto esto es querido por Jesús. Perdón, por el Padre Dios, por Dios Padre. No, Dios ha querido que San José sea el Padre de Jesús, que lo proteja, que le provea, que le sustente no solamente a él, sino a María, que sea el jefe de familia, que sea la sombra de Dios Padre y que además Jesús esté sometido a él, siendo Dios, ¿no? Entonces vemos cómo Dios Padre pone en San José esta misión del padre de familia y a través de José bendice la labor del padre de familia, ¿no? Entonces, Ujú. si bien se habla muy poco, se puede hablar bastante acerca de él, tomando características propias, viendo cómo él mismo se abandona a la voluntad de Dios, porque se abandona a la voluntad de Dios, que no duda, que no titubea, ni siquiera reclama, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Como parte de esta misión. Otra característica de San José, lo que acabo de decir, cuidó los intereses de Jesús. Otra cosa que puedo decir es la unión con Dios, la oración, la contemplación, porque si bien no habrán sido orantes todo el día, el hecho mismo de que José era consciente de que el mismo Dios, el Dios Hijo, estaba allí con él, era motivo para que él se deslumbre y ore, y esté en contacto continuo con Mm. este pequeño, que también Ese, es Dios. ese Sí. punto que acaba de ser, se me hace que me gustaría que nos estacionáramos un poquito de el San José a darse cuenta de quién tenía, que era Jesús, Dios encarnado. Lo vemos en la profecía de San Simeón, en los evangelios, cuando Jesús fue presentado en el templo. Y obviamente nada más menciona la parte de Simeón a la Virgen María, donde los dolores, ahorita estoy parafraseando, me las sé en inglés, bateo, porque la Biblia yo la que tengo pues está en inglés, pero está hablando de estos dolores que te van, las dagas al corazón, ¿ok? Bueno, pero José estaba ahí, es a lo que voy, o sea, eso, aunque a veces nos centramos exclusivamente en esa parte del dolor de María, obviamente le ha de haber dolido a José. Yo, padre, pondero mucho lo que ha de haber sido, lo difícil que ha de haber sido para José el criar a este bebé, este niño, a su hijo que él quería, obviamente. Sin embargo, sabiendo cuál era el destino final de él, o sea, para qué lo estaba preparando. No solo estaba creando un niño, vamos a ponerlo así, sino lo estaba preparando para un propósito muy importante. Él tenía idea y aún así conservar ese gozo y esa alegría y no caer en una depresión o una tragedia.
yo soy padre de familia, tengo la bendición de ser padre de familia. O sea, pues con que se te enferme un hijo, ya pierdes el sueño, no quieres comer, no quieres vivir, o sea, estás desvivido por los hijos. Ahora imagínate el Mesías, mis hijos son pecadores, me sacan todas las canas que se puede imaginar, pero estamos hablando aquí del Mesías, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo le ha de haber hecho San José para poder vivir una vida sin abandonarse al alcohol o depresión o bueno, pues a ver qué sale? O sea, todavía tuvo que vivir esa vida extraordinaria, una vida ordinaria, una forma extraordinaria, como usted lo dijo. ¿Qué ha de haber sido? No sé cómo lo ve usted, padre. Es que también está, como dije, el abandono a la divina providencia, ¿no? Entonces, si San José era consciente de que Dios le daba esa misión, él era también consciente que Dios le iba a dar lo necesario para poder subsistir y para poder llevar a cabo esta misión. Por eso ahí entra también la humildad, que es propia de San José, el humilde que se pone, ¿no?, bajo la voluntad de Dios, que elimina toda soberbia de su vida, ¿no? Y que usa una cosa que estuve hablando con Pablo Caruso, un psicólogo que hizo un análisis psicológico de San José. Tuve un problema con él hace poco, un programa, ¿no? Y me Mm. decía con respecto a lo que dice Patris Corde, que es una carta apostólica, la valentía creativa, ¿no? Ah, sí. La valentía creativa. Entonces, el hecho de que se presente un problema y este problema lo transforma en oportunidad. O sea, como para que nosotros tengamos en cuenta que ante las dificultades, primero, la confianza en Dios, como José lo tenía, y lo segundo es que Dios me ha dado capacidades para poder solucionar problemas, para transformar los problemas en oportunidades, y es lo que hizo San José. O sea, una persona común y corriente, quizás cuando viene un problema, lo primero que hace es quejarse, Sí. muchas veces, ¿no? Pero ¿por Sí, qué? sí. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? San José no, o sea, ya está el problema, Dios me está pidiendo que haga esto, me va a ayudar y yo pongo de lo mío. ¿Cuál es lo mío? San José, su fuerza y el hecho mismo de ser autoridad dentro de la casa, decirle a María: "Oye, vamos", ¿no? Yo supongo que María le habrá dicho: "¿Pero por qué?". O sea, no, vamos porque van a matar al niño y vamos. Vamos porque vamos, Sí. ¿no? Transformar, este problema en una oportunidad para ir a Egipto, ¿no? Y de alguna manera cumplir las profecías que ya estaban dichas, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. ¿No? Entonces, la humildad, la abandono a la divina providencia que vemos ahí, y también la vida silenciosa, algo muy importante en José, ¿no? Es una cosa que los oblatos rescatamos mucho. ¿Y cuál es esa vida silenciosa? Aparte del silencio tan necesario Sí. para poder meditar, porque una de las cosas que tenemos también los varones, las chicas también, las mujeres con respecto a sentimientos religiosos son mucho más sensibles que el varón, ¿no? Pero cuando nosotros queremos interiorizar algo, las chicas lo suelen decir con facilidad. Nosotros nos aislamos y comenzamos a pensar, a Ujú. pensar, a pensar, a pensar, a pensar, ¿no? Entonces, esa facilidad nuestra, y que obviamente San José lo tuvo por ser varón, pues le facilitó también esta contemplación, esta meditación, este silencio tan necesario, pero también un silencio que no le llevaba a buscar reconocimientos humanos, y es lo que nosotros debemos imitar. ¿En qué sentido? ¿No? En que si tú te vas a poner al servicio de Dios y vas a hacer alguna labor pastoral, inclusive en tu trabajo, el hecho mismo de no estar buscando el aplauso, o sea, yo lo he hecho por amor a Dios y ya está, suficiente. Basta que Dios me haya visto y ya, Dios está contento y eso es lo que quiero, no quiero más. No, es una característica de San José, no busqué el aplauso, incluso hasta mi padre fundador decía, y también supongo que otros padres de la iglesia, ¿no? Que San José no buscó, atribuyó todo mérito a María. Es lo que dice San José Marelo, ¿no? O sea, atribuyó todo mérito a María y vivió bajo la sombra. O sea, es lo que quiso. O sea, hizo lo que hizo y ya está, suficiente. Ya me tocó hacer lo que tenía que hacer, hice lo que Dios ha querido, pues, y adelante. Porque también él no vivió la pasión, no se sabe No. tampoco qué día murió, si murió cuando Jesús ya cumplió los 30 años o un poco antes, ¿no? Entonces, tanto así que no, que registro no ha quedado. Simplemente vivió, como dice San Pablo, escondido con Cristo. A él le bastó, porque Qué sabía privilegio. que cumpliendo bien su misión, poniendo de su creatividad, poniendo de su potencialidad, podía santificarse,
y salvarse. O sea, que José era muy consciente de ello, a lo que se había metido. Era Por, consciente de que aunque era Dios, este pequeño era frágil y necesitaba cuidados. Sí. Dime, Luis. Le iba a preguntar, y estamos viendo, por cierto, ahorita que mencionó estas encíclicas recientemente, y usted, curiosamente, está en una orden dedicada a San José. Corrígeme si estoy equivocado, padre. Hemos visto un incremento de atención o de percepción, vamos a ver la palabra que estaba buscando, de la existencia de José. Una vez más, no es que lo negamos ni nada, simplemente no estaba, pues estaba en la periferia. Vamos, pues, y ahorita cada vez está tomando un eje más central. ¿Usted a qué le atribuye eso? O sea, vemos esta encíclica. De hecho, el Papa Francisco declaró el año de San José hace un par de años, 2020 al 2021, creo, algo así, año de misericordia. Ha habido libros que han se publicado cada vez más, muchos lugares dedicados. Am, ¿Por qué cree usted, padre, que está teniendo cada vez más relevancia en el calendario cristiano y en la comunidad cristiana sobre San José? Sí, yo creo que la relevancia ha ido increciendo, ¿no? Ahí pongo la encíclica Quam Pluris, luego ya va a ser difícil por el tiempo tocarlo, pero que Ujú, explica más o menos el porqué del patrocinio de San José en la iglesia, ¿no? Es un poco más extenso, son 6 numerales nomás, es casi 2 páginas, o sea, no es mucho, pero con una riqueza abundante, ¿no? Entonces, yo pienso que ha ido creciendo. Mm, Porque ya Pío noveno ya comienza con la Inclitu Patriarca, que es anterior a la Quem Amorum Deus, a que José figure dentro del canon romano, sí. ¿no? Ya en esos tiempos. O sea, ya ha habido ciertas consideraciones a José, ¿no? Antes de él, en el siglo XVI, con Santa Teresa de Jesús, Mm, ¿no? Santa Teresa de Jesús y Juan de la Cruz eran grandes devotos de San José, pusieron a San José como patrono de la orden carmelita descalza, ¿no? O sea, ha ido creciendo. Y ha ido creciendo mucho más con 13, con Juan 23, con Juan Pablo II, porque hay una exhortación apostólica Redemptoris Custos, que a decir verdad, un cohermano mío, que era especialista en San José, que es el padre Tarcisio Estramare, que en paz descanse, mm, fue el que también estuvo en la preparación de ese documento, ¿no? Porque este término de ministro de salvación lo tiene justamente, es de su autoría, ¿no? Acá hay un libro de él que es, le puso por nombre Jesús, San José de la vida del ah, cristiano, Tarcisio Estramare, que yo recomiendo que lo lean, ¿ya? Ese es uno de los libros. Otro libro es de la vida de San José, de Tarcisio Estramare, que está muy bien explicado, ¿ya? Entonces, se ha hecho mucho más fuerte en la actualidad gracias al Papa Francisco, ¿no? Ya sabemos que el Papa Francisco tiene una devoción al Cristo, perdón, a José durmiente, y que le pone sus cartitas, ¿no? Debajo de la imagen, que es una costumbre que se tiene. Entonces creo que desde ya de antes, pero ya ahora un poquito que se ha hecho muy fuerte debido también a la devoción del Papa Francisco hacia San José, ¿no? Entonces, él fue después de muchos años el que ya proclamó este año de San José, pero te doy te explico, te digo una anécdota, no anécdota, sino un hecho que pasó. Mi congregación había proclamado el año de San José del 2019 al 2020, después del capítulo general del 2018, y se le pidió al Papa, y varias congregaciones pidieron al Papa que proclame un año de San José. Como no había una respuesta rápida, de hecho ya el superior general de esos tiempos dijo: en la congregación será el año josefino. Y se les pidió a los obispos también del Perú para que proclamen ese año de San José. El único que nos hizo caso fue el obispo de Moyobamba, el monseñor Rafael Escudero, mm, ¿no? Que también se ha hecho famoso con respecto a las fiducias súplicas, ¿no? Es mi amigo, sí. lo conozco. He trabajado en la prelatura de Moyobamba también, en la selva, en la Amazonía peruana. Entonces él fue el que lo proclamó en la prelatura un año de San José. Después, cuando entró la pandemia, íbamos a clausurar el año de San José, el superior general decía: vamos a extender otro año más, ¿no? Por la pandemia. Le dije al obispo de Moyobamba: monseñor, mi congregación, bueno, al vicario general, ¿no? Al padre Jaime Ruiz, ¿no? Que también aparece en redes sociales. Eh, mi congregación ha extendido, ¿no? Les sugiero a ver si ustedes pudieran extender también el año josefino. Lo extendieron también. Íbamos a clausurarlo justo el 8 de diciembre del 2021, porque el 8 de diciembre de 2021, perdón, 8 de diciembre de 2020,
porque el 8 de diciembre fue proclamado el patronazgo de San José, ¿no? Del 1870, entonces íbamos a clausurarlo ahí. ¿Y qué pasó? El Papa Francisco, justo yo estaba por celebrar una misa, yo estaba en Salamanca en esos tiempos, y íbamos a clausurar, ¿no? En nuestras parroquias. Bueno, yo estoy con ánimo de clausurar el año de San José y llega la noticia, veo mi celular y llegó la noticia de que el Papa Francisco a toda la Órale, iglesia ha proclamado año de San José. Entonces nosotros los órale. oblatos y la prelatura de Mayobamba hemos celebrado 3 años de San José, ¿no? Ah, Y era necesario porque en tiempo de pandemia, pues era necesario recurrir a su ayuda, a su patrocinio, a su sí. protección, ¿no? Entonces, hay varias congregaciones también dedicadas a San José, ¿no? Pero sí, o sea, en la actualidad, gracias al Papa Francisco, se ha hecho, ha crecido la devoción, especialmente en este año josefino, pues han aparecido libros, han aparecido folletos, ¿no? Han aparecido diversas enseñanzas, mi congregación también no se quedó atrás, se han hecho transmisiones, conferencias, ¿no? Simposios sobre San José, ¿no? Viendo más o menos esta devoción. ¿Por qué usted, padre, esta es una pregunta un poquito más del índole personal, de todas las opciones que tuvo cuando se dedicó, o bueno, cuando Dios lo llamó al sacerdocio, porque es un llamado, ¿por qué se inclinó sobre San José habiendo tantas opciones? ¿Qué fue lo que le resaltó a usted y que dijo, sabes qué es por aquí me está Sí, llamando aquí Dios? tenía que yo, diferenciar, porque yo soy religioso y también sacerdote, ¿no? Ujú. Quien integra una congregación religiosa es religioso, y si la congregación es de naturaleza clerical, pues se admiten alguno que quiera ser sacerdote. Claro, mi vocación primera fue la del sacerdocio, que llegó, cuando era niño, y ya luego, eh, cuando estuve en esa decisión, ¿no? Tenía 8 añitos, Wow. en mi parroquia, en La Victoria, en Lima, Nuestra Señora del Buen Consejo, había una placa, ¿no? Que decía: "Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, la dirección Parque 12 de octubre 2020 La Victoria, y abajo congregación Oblatos de San José". Ah, yo dije: "Yo voy a ser oblato de San José", Oh, wow, porque desde hace nació, entonces. o sea, fue así nomás, una cosa sencilla. Lo que pasa es que como le agarré cariño a la parroquia, y como la parroquia estaba a cargo de los oblatos de San José, entonces yo voy a ser oblato de San José. Y ya, pues eso fue el primer peldaño para yo amar la congregación antes, incluso, de haber ingresado a la congregación, porque, yo he vivido casi como oblato antes de ingresar a la congregación, por la parroquia y por la espiritualidad que me inculcaron de mi fundador, San José Marelo, porque también le agarré un cariño bastante especial a San José Marelo, al fundador, que en esos tiempos era el beato José Marelo. Entonces, me gustó el carisma, me gustó la espiritualidad, y pues claro, entonces por eso me incliné, y por eso, pues, me inclino mucho a lo que es la devoción a San José, ¿no? Sí. Para la gente que no está familiarizada con ese término, ¿qué es un oblato? Oblato, o sea, es el nombre de mi congregación, pero oblato significa ofrecido, ¿no? Ok. Ofrecido, sí. O sea, es el nombre que le puso, San José Marelo a nuestra congregación, pero al inicio le puso Compañía de San José, y ya luego lo cambió a Oblatos de San José, ¿no? Que tenía una semejanza a los oblatos de las órdenes monacales benedictinas, que los oblatos eran aquellos que, si bien no tenían quizás el mismo rango, por así decirlo, de los otros monjes, eran aquellos que se dedicaban a los servicios más humildes, a atender a los hermanos, y la de poder salir y hacer algunas actividades fuera del Ah, monasterio. ok. Más o Pa- menos esa imagen tuvo Marelo y lo plasmó. Claro, nosotros somos religiosos, ¿no? De derecho pontificio, con votos, ¿ya? Y después, ya si uno es su vocación también al sacerdocio, es ordenado sacerdote, o de lo contrario, pues queda como hermano, ¿no? Sí, ok. tenemos. Y para clarificar, un monje, corrígeme si estoy equivocado, está enclaustrado, está encerrado, por así decirlo, y un fraile sí puede salir. O sea, esas son las diferencias, por así decirlo, Claro, ¿verdad? que se ha ido es diferencia, los religiosos de vida contemplativa, así se le dice, o monacales, y los religiosos de vida activa, bueno, sí lo hay diferencia. Entonces, los de vida contemplativa se les dice que son, bueno, los que están en claustros, ¿no? Ujú. Monjes, eso sí, son igual que con respecto a las monjas. Las monjas no son las hermanas que salen a hacer su apostolado fuera del convento, no, las monjas son las que están dentro del monasterio, se dedican a la oración, al trabajo, al estudio, a la penitencia, ¿no? Y tienen su día, dividido en 3 etapas, ¿no? O sea, lo que es la oración, lo que es el trabajo, y ese trabajo dividido entre estudio y trabajo en el campo, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y lo que es, las otras horas de descanso, ¿no? Que son Ujú. son importantes. Sí. Entonces, eso es un régimen distinto,
más radical, ¿no? Y son muy antiguas, ¿no? Estas órdenes monacales. Qué interesante. Gracias por cierto, por aclararnos. Padre, antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo sé que usted tiene una cita muy importante que atender. Hay evidentemente una crisis masculina, sobre todo en el mundo occidental, y una de las respuestas, evidentemente la respuesta es ver a Cristo. Pero a lo mejor necesitamos traer más atención o exhortar a las personas que le den pues le den una oportunidad de estudiar un poquito el comportamiento de San José. Tenemos muy pocos récords bíblicos, como usted lo acaba de mencionar, y lo poco que tenemos fuera bíblico, pues es, por ejemplo, Ana Catarina Emmerich, alguna de las visiones, cosas muy, muy pequeñas o algún evangelio apócrifo, por así decirlo, o no sé. Am, ¿Cómo puede alguien adentrarse más para conocer a San José? ¿Algún padre de familia que esté estresado ahorita, que quiera ser un mejor esposo, mejor papá, más gentil? ¿Cómo lo orientaría esa persona para que busque a San José? Sí, antes de seguir con esto, bueno, estoy poniendo ya en las obras de Tarcisio Stramare. Me parece que en España, no me acuerdo en qué parte, si mal no recuerdo, en Valladolid, los carmelitas descalzos tienen una amplia biblioteca de San José. Si alguno desea y está en España, puede visitar, o si no, en todo caso, visitar la página de los padres carmelitas descalzos y ver, preguntar sobre esta biblioteca con todas las obras de San José, que es bastante, ¿no? Podrían ir allí. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero invito a que vayan, ¿no? Esto me lo dijo, me dio el dato un compañero mío que es carmelita descalzo, allá en Salamanca. Entonces, en Valladolid, si no me equivoco, tienen esta biblioteca, ¿no? De San José, ¿no? Que hay bastante material, ¿no? No es que sea poco, sino que se conoce poco de este material que existe, ¿no? Mm, Con respecto a lo que tú decías, la imagen masculina, sí, o sea, sí, esto daría justamente para hacer otro programa acerca de San José como modelo de paternidad y virilidad o de masculinidad. Ya lo he hecho, es un programa que tuve con Vida Humana Internacional, de la que formo parte también. Ahí está en Estados Unidos su sede de Vida Humana Internacional, el padre Shinan Phuket. Un gran saludo para él. Entonces, el feminismo lamentablemente ha hecho que el varón sea visto como el opresor propio de las luchas de clases de los marxistas y ha promovido de las nuevas masculinidades, que en pocas palabras es feminizar al varón, pero en el fondo lo que quieren es esterilizar a la sociedad, es decir, que el varón no cumpla con su función incluso reproductiva, que no se reproduzca la población, y al varón hacerlo, pues, ya alguien que piense que es mujer o ponerlo de manera mucho más delicada. Algo que es imposible porque la mujer siempre va a buscar un varón fuerte y que la proteja. Es natural, es una inclinación natural que tiene la mujer. La mujer va a buscar siempre aquel que tiene estabilidad, aquel que le va a proteger, aquel que le va a dar sustento. No va a buscar un varón débil, enclenque, delicado. Por más que te digan, tienes que ser más sentimental, a la mujer no le gusta eso, el varón, ¿no? Entonces, San José se pone como un gran ejemplo de estas características que yo he mencionado ya durante la charla, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Entonces, esto de la protección, del sustento que nos corresponde a nosotros como varones, es la característica que tuvo siempre San José. Entonces, recurrir a él es decirle: San José, ayúdame, por favor, a ser valiente, pero también a ser creativo, ¿no? A mm. buscar salidas, a confiar como tú has confiado, porque si no confías en Dios y en la divina providencia, pues no avanzamos en nada. O sea, yo lucho, voy a luchar, pero sé que Dios me va a dar el sustento, no me va a faltar la comida. Padre, pero yo quiero un Lamborghini. Trabaja, pues, ya. Pero lo básico, que es comida, alimentación y vestido, eso no va a faltar. Jesús mismo dice, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura. José, sin que José haya estado escuchando a Jesús cuando ya era adulto, San José vivió eso, buscó el reino de Dios y su justicia, y esperó en Dios, porque era por añadidura que se le iba a dar todo lo demás. Entonces, por eso digo, no es muy necesario que todos los padres de familia y todos los varones pues vean en San José un varón, tanto aquellos que quieren consagrarse, porque San José, y eso ya será para otro tema, es un modelo para los consagrados, ¿no? Para los sacerdotes, porque mi fundador abrazó a San José como patrono de su sacerdocio, ya que él tuvo en sus manos al mismo Jesús. Y nosotros, por gracia de Dios, tenemos en la consagración pues esa dicha, ¿no? De tener a Dios en nuestras manos y que, pensar en eso nos llena, ¿no? De deslumbramiento, ¿no? De contemplación y hasta de lágrimas, ¿no? Y lo que es
justamente eso, ¿no? O sea, pedirle, ¿no? A San José que nos ayude a eso, a buscar. Es modelo también de, como dije, de consagrados, sacerdotes, de padre de familia, ¿no? Y de buen varón, ¿no? Los solteros, claro, o sea, les dije, es una imagen de varón y por tanto recuerda que aunque no seas casado, tu deber también, naturalmente nos sale, es la protección, es la de Sí. sustento, es la que todo esté bien. Con Podrás proteger a tu hermana, podrás incluso la protección no es solamente, pues, evitar los peligros, sino prepararlos, como tú mismo dijiste, y esto no lo dije, me olvidé, ¿no? Esto del varón, ¿no? Del en casa, como San José, de que hace que el niño y la niña desafían el mundo, porque la mamá siempre va a tender a sobreproteger, que Ujú. está bien, es Claro. parte, necesitamos eso. Pero el papá lo que va a hacer es que desafíes el mundo. Ujú. Solamente fíjate, y esto las mamás me van a dar la razón, que cuando salen a la calle, la mamá está pendiente de que no se vaya por aquí y por allá. El papá, corre, anda, salta, métete al agua, agarra al niño, lo mete a la piscina. O sea, la protección va justamente a eso, al desafío, pero también de guiar a la familia hacia Dios, de guiar a quienes tienes a cargo, como pueden ser tus alumnos, llevarlos a Dios. Eso es también proteger. O sea, yo quiero que mis hijos se salven, Sí. llévalos. Yo quiero que mi hermana se salve, los llevo a Dios. Yo quiero que mis alumnos se salven. Yo quiero que los jóvenes que tengo a cargo se salven. Quiero que mi comunidad religiosa llegue a Dios y por tanto yo pongo de mi parte. Bueno, y hasta aquí lo dejo porque ya me están esperando allá en el colegio. Padre, agradecemos bastante que se haya tomado el tiempo. Aquí voy a poner una vez más. Este comentario está linkeado, está enlazado, mejor dicho, al canal del Padre. Le mandamos un abrazo, Padre. Antes que se me despida, rapidito, denos la bendición, ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar antes de que llegue la festividad de San José. Y con eso Bueno, nos aquí despedimos. Ah, tengo mi mira qué San bonita José imagen. pequeñito. Ahí Y está. bueno, vamos a pedirle su protección. Hace poco he subido un video a mi canal con la oración del Papa León XIII, que se reza después del rosario, para que lo aprenda. Y aquí les voy a dar la bendición con la cruz de San Benito, de paso quizás alejando toda fuerza maligna. El Señor esté con ustedes y Con con su tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los Muchas bendiga a gracias. todos y muchas gracias. Gracias, Padre. Viva Cristo Rey. Ahí está el Padre. Pues nos estuvo acompañando, no se los olvide visitar el canal. Y bueno, nos despedimos. Los veo, si Dios quiere, la próxima semana. No voy a tener esta semana programa con Miguel Salinas de El Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Pero bueno, mañana es día, por cierto, que nos estaban preguntando ahí en internet, es solemnidad, evidentemente. Entonces, es un día muy importante en el calendario cristiano. Yo sé que estamos en plena cuaresma, pero ahí evidentemente hay una excepción. Consulten con su párroco para más información al respecto. Pero bueno, gracias a todos que estuvieron conectando. Los veo en los comentarios. Por cierto, pusimos ahí una pregunta, una encuesta en la tabla de comunidad del canal de Reconquista aquí en YouTube para que si tienen la oportunidad, se tomen la molestia de respondernos. Y los veo en Telegram, por favor. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y como siempre nos despedimos diciendo aquí, que viva Cristo Rey.